¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este miércoles 14 de diciembre del año 2022. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que Lanza Semigrante, el sueño michoacano, buscan generar estrategias en pro de todos nuestros paisanos, en pro de los migrantes michoacanos. En Michoacán, las poblaciones migrantes cuentan con protección a sus derechos humanos, como el acceso gratuito a la salud, educación, servicios legales, entre otros, pese a su estatus, es decir, si cuentan con permisos de permanencia en el país. Durante la presentación de los indicadores de gobernanza migratoria en Michoacán y el lanzamiento del programa El Sueño Michoacano, la titular de la Secretaría de Migración del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, indicó que se tienen líneas prioritarias de atención, al resaltar el incremento de desplazamiento de mujeres, así como la llegada de mexicanos provenientes de otros estados, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, buscando mejores oportunidades en Michoacán. Entonces sí es importante que se priorice y que se dimensione el impacto desde esta secretaría. Justo dentro de los temas que vemos más intensos para poder perfilar desde la Secretaría del Migrante es este incremento de migración interestatal, es decir, gente que viene de otros estados a Michoacán por diferentes razones, entre ellas la movilidad laboral. Fraga Gutiérrez mencionó que la entidad cuenta con legislación para atender a la población migrante, así como estrategias específicas para este sector, de la mano con otras dependencias estatales, federales y de la sociedad civil y religiosa. Refirió que las acciones a partir de la implementación del nuevo esquema de atención tendrán como prioridad la generación de estadísticas y registros locales de los procesos migratorios, combatir la discriminación y vulneración de los derechos humanos de esta población, así como la atención a los migrantes en situaciones de emergencia con enfoque de género. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En otros temas, senadores de la República deberán corregirles la plana a los diputados federales del Verde Ecologista, de Morena y del PT, en eso que fue el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo señalaron hoy en Movimiento Ciudadano. Deberá ser el Senado el que hoy les corrija la plana a los diputados de Morena, PT y Verde que avalaron el plan B del presidente respecto a la reforma electoral y no dejar que esto se vaya hasta la Corte, enfatizó este miércoles el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa. Apuntó que es inconcebible que quienes se dicen legisladores de estas tres fuerzas políticas hayan aprobado en la Cámara Baja una propuesta a todas luces inconstitucional y hoy se hace el llamado para que lo mal hecho y sin responsabilidad de los legisladores se corrija en la Cámara Alta. El trabajo que se hizo legislativo por parte de las bancadas de Morena, PT y el Verde, que fueron los que votaron a favor una ley que es inconstitucional, una ley que violentó el proceso legislativo. Negativo es poco, no es malo, es absurdo, es irresponsable el trabajo legislativo, porque entonces pareciera que no tenemos legisladores comprometidos con su actuar, sino representantes de un interés particular. Y no puede convertirse en eso ningún diputado, que recuerden que no están al servicio del presidente, sino están al servicio de las y los ciudadanos, y por supuesto, porque así lo protestan, al cuidado y resguardo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Insistió que hoy lo que debe prevalecer en el Senado es la inteligencia y sobre todo el Estado de Derecho para que no se aprueben leyes al vapor por la ocurrencia de uno de los poderes. De aprobarse la iniciativa del Plan B, dijo, los riesgos son, entre otros, los que atentan contra la propia Constitución, la reducción del umbral para que los partidos obtengan su registro nacional, el intercambio de votos entre las fuerzas políticas en coalición y la eliminación de más de 1,000 empleados sin trabajar en el Instituto Nacional Electoral, que traería consigo el debilitamiento del árbitro electoral de la nación. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Continuando con las noticias, en 35 años, más de 140,000 pacientes con alguna discapacidad han acudido al CRE.
En 35 años de servicio, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE, de Michoacán, ha atendido a cerca de 140,000 personas en los diferentes servicios que se brindan a pacientes con discapacidad temporal o permanente. Así lo señaló María Elena Silva Montes, directora del centro, quien refirió que por año se aperturan 4,000 expedientes aproximadamente, pese a la carencia de recursos en años anteriores. Sí, bueno, en administraciones anteriores, pues sí, el centro había tenido ahí algunas carencias, ¿no?, en cuanto a equipamiento, y también eso se va reflejando en la necesidad que hay de atender mayor cantidad de personas. Y bueno, siempre en el CRE será una constante que se esté pues equipando, que esté con tecnología de punta, porque es un tema de salud y bueno, es un tema bastante prioritario. Entonces creo que sí se le está dando ahorita muchísima relevancia en ese sentido. La funcionaria estatal detalló que se ofrecen servicios en terapia física, terapia ocupacional, hidroterapia, electroterapia, magnetoterapia, entre otros, a fin de que los pacientes con discapacidad logren mejorar su calidad de vida. En el aniversario 35, autoridades estatales encabezadas por la presidenta honoraria del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, develaron la placa conmemorativa, además de entregar reconocimientos al personal con mayor antigüedad. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Al cierre de este 2022, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, sigue en la unidad y así seguirá, dijo hoy el presidente de la Comisión Ejecutiva de este sindicato, uno de los más grandes, el tercero más grande del mundo. La Comisión Ejecutiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 18 celebró este miércoles una reunión encaminada a seguir consolidando en la unidad a uno de los 3 sindicatos más fuertes del mundo, el CENTE. En una convivencia por las fiestas de diciembre, el presidente de la Comisión Ejecutiva, Héctor Astudillo García, señaló que el compromiso y la obligación del CENTE es educar política y sindicalmente a las nuevas generaciones y siempre poniendo adelante la educación de los niños y jóvenes de este país. Por otra parte, sostuvo que muy pronto se reunirán con la nueva secretaria de Educación para poner los asuntos pendientes sobre la mesa, solo que en la transición fue la propia funcionaria quien solicitó un poco de tiempo para terminar con la entrega-recepción con la anterior titular de la Secretaría, Yaraví Ávila González. Por supuesto, ya solicitamos una entrevista de trabajo con la nueva Secretaria de Educación. Ella nos pidió a través de un mensajero que pudiéramos permitirle terminar el proceso de entrega-recepción. Sabemos que este proceso se finiquitó el día de ayer con la Secretaría de Educación saliente y bueno, solamente esperar el tiempo prudente para que ya en su nuevo encargo instruya cuál será la dirección de la administración, sobre todo en la atención de las demandas de los trabajadores. Lo que nosotros seguiremos insistiendo, que la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y de cualquier otra entidad no deben quedar sujetas a medidas de presión de grupúsculos que solamente buscan fortalecer sus intereses políticos y que en la mayoría de las ocasiones lesionan, lastiman los derechos de la mayoría de los compañeros. El representante sindical de la sección 18 dijo también que otro de los asuntos que hoy preocupan a los trabajadores de la educación son los denominados habilitados, que en muchas ocasiones cobran una comisión por cheque de los mismos trabajadores. Eso se arregla, dijo, con la tarjetización, lo que finalmente terminaría con los abusos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. ¿Y sabe usted qué ha pasado con las obras de los distribuidores viales de Morelia Milcumbres y Morelia Salida Salamanca? Pues nada, que las 2 obras están pagadas y los constructores que se comprometieron a entregarlas en distintas fechas, pues no logran entregar estas obras de infraestructura tan necesarias para la ciudad de Morelia, y pues ha habido sanciones. Vamos a platicar hoy con la diputada Lupita Díaz Chagoya. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso del Estado de Michoacán, y vamos a ver qué nos dice en torno a estos 2 distribuidores viales de Morelia que pues han sido eternos. Muchísimos problemas para el pueblo de Morelia. ¿Y cuál es la solución? Porque una de ellas ya se va a entregar hasta el mes de abril, si mal no recuerdo, de 2023. ¿Qué está pasando con esto? ¿Y qué pasa con los constructores que no cumplen?
Te voy a hablar primero de la de Mil Cumbres. En la página de transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas podemos ver que esa obra está pagada al 100%. Hay un reporte cuando la obra tiene un avance físico un poco mayor del 80%. Entonces, en la administración pasada se le dio un anticipo del 60%, que está fuera de la ley. Creo que ese tema ya lo está revisando la auditoría, porque la ley dice hasta el 30% de anticipo, pero se le siguió pagando a la empresa sin que esos pagos coincidieran con el avance físico. Es decir, no había relación entre el avance físico y el avance financiero de la obra de Salida Mil Cumbres. Y eso lo pueden constatar en la página de transparencia de SCOP, firmado el reporte por el secretario. ¿Cómo presionas tú a una empresa a que termine si no es a través de sanciones, como la misma ley lo marca? Pues no hay manera, puesto que ya está pagada al 100%. Entonces, lo he comentado, quedamos a la buena voluntad de la empresa. Hace algunos días escuché una entrevista de Carlos Monge, que entrevistaba a uno de los constructores, porque es un consorcio de 5 empresas michoacanas a quienes se les adjudicó la obra de Salida Mil Cumbres, y decía que se comprometían a entregar a más tardar el 31 de diciembre, como lo anunció el secretario de Obras Públicas el día que lo mandamos llamar a comisión. Es en el caso de Mil Cumbres, vamos a ver si es cierto, si cumplen. Creo que había por ahí a cambio, el gobierno del estado les ofreció pagarles un poco de lo que ellos han perdido en el tema de escalatorias. Cuando se adjudica una obra, el contratista hace una relación de tiempos y dice qué va a comprar con el anticipo. Ellos dijeron que iban a comprar el acero. El acero en 2020 costaba 12, 14 mil pesos la tonelada. Ahorita está hasta en 36 mil pesos la tonelada. Y esa obra, el 90% es acero y concreto. Entonces, la empresa ha tenido grandes pérdidas y parece que existe un compromiso por parte de SCOP de pagarles un poquito esa diferencia, que no tendría por qué, porque pues ellos se comprometieron a comprarlo con su anticipo. Pero bueno, la otra, Salida Salamanca. Salida Salamanca también la obra está pagada al 100%, pero ahí hay un problema mayor, porque se hizo una rescisión de contrato, aun y cuando la obra estaba pagada al 100%. O creo que el 99%, pero es una cosa mínima lo que queda de cobrar. Nos dice el secretario de Obras que ya hay un contrato, 155 millones que se hizo por adjudicación directa para concluirla. Derivado de que todo el recurso ya había sido pagado a la otra empresa, este recurso es un recurso estatal, proveniente de una parte estatal que se le iba a meter a esa obra para terminarla y de algunas otras rescisiones de contratos que se hicieron de la administración pasada en este ejercicio. Entonces, se espera que con esos 155 millones se concluya la obra y ya quede funcional, y el compromiso es que fuera al mes de marzo. Ese fue el compromiso que se estableció con la empresa. Esa parece que fue la condición para asignarle el contrato. La empresa desde un principio pidió 2 meses más, que yo creo que es coherente pensar que la obra no se termina en marzo, sino en mayo, la de Salida Salamanca. ¿Qué hacer ahora desde el legislativo para pues que estas empresas no fallen a pesar de los adelantos, de los seguros que se les otorgan, de las fianzas que se les otorgan? ¿Qué hacer desde el legislativo? Porque estamos viendo ni siquiera en la municipal, que es el siervo de la nación, los empresarios cumplen, y se privilegia, muchas veces se dice, tienen que privilegiar a las empresas michoacanas, y pues estamos viendo que no tienen la capacidad. Sí, que no tienen la capacidad para resolver, y hoy Morelia está fatalmente en cuestiones de tránsito vehicular. Así es. Bueno, desde el tema legislativo, a nosotros como legisladores nos corresponde pues revisar la glosa una vez que ya se haya ejercido este recurso, y en estos momentos lo único que podríamos hacer sería hacer un exhorto, pero vamos a darles el tiempo que tienen ellos establecidos. Vamos a hablar de que Mil Cumbres se termina el 31 de diciembre, vamos a hablar de que Salamanca se concluye los primeros días o durante el mes de marzo, y si no, pues entonces ya aplicaremos el plan B, que sería exhortar a las autoridades correspondientes para que ahora sí que conforme a lo dispuesto en la ley ejerzan sus atribuciones. Muy bien, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias, Rafa. Está usted informado. Por su atención y preferencia, muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en Urbis TV Noticias.